todas y todos. Esta mesa es la mesa de las ciencias sociales frente a la crisis. Esta es una mesa organizada por el capítulo Ecuador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en el marco de este tercer congreso de la Cátedra UNESCO Ética y Sociedad. Esta tarde nos van a acompañar Hernán Reyes, Andrés Mideros Mora y Alejandra Santillana Ortiz, a quienes invito a, si les es posible, encender la cámara. Les voy a presentar. Tenemos a Hernán Reyes, él es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y doctorando en Estudios Culturales Latinoamericanos. Es docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad Central del Ecuador. Es coordinador del Grupo de Trabajo, Política y Comunicación del Capitalismo Contemporáneo de Claxo y autor de varios textos en relación con la comunicación, la política y el poder. Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. También nos acompaña Andrés Mideros Mora, él es PhD en Economía y analista de política pública, cuenta con una maestría en Economía del Desarrollo y en Política Pública y Desarrollo Humano. Actualmente es decano de la Facultad de Economía y coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUSEC. Y finalmente, pero no menos importante, también nos acompaña Alejandra Santillana Ortiz. Ella es feminista de izquierda, socióloga, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos, forma parte de Ruda Colectiva Feminista, la confluencia feminista del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras y la Cátedra Libre Virginia Woolf. Es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente realiza su doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Esta tarde la idea es que reflexionemos, ¿no?, desde las diferentes experticias y campos de investigación y trabajo que tienen nuestros invitados, que son la comunicación, la economía y el feminismo. Reflexionemos sobre cómo hacemos una lectura desde las diferentes ciencias sociales de la crisis, ¿verdad? Desde hace varias décadas las ciencias sociales han venido analizando y llamando la atención sobre las crisis recurrentes que se presentan en la sociedad capitalista, ¿no? A partir de la crisis del año 2007-2008, además, se ha caracterizado a estas crisis como crisis multidimensionales, ya que no solamente se ven en términos económicos, sino abarcan los campos políticos, ecológicos y de cuidados, y también los temas de cómo se enfrenta la comunicación en este momento, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar esta mesa esta tarde? A partir de algunas preguntas que se han levantado desde el grupo de Claxo Ecuador, vamos a tener las reflexiones de nuestros panelistas, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener para cada pregunta, ¿verdad?, que se le va a lanzar a los tres participantes, perdón, vamos a tener alrededor de 10 minutos para sus respuestas. Y la idea luego es tener un intercambio con el público y ir contestando sus preguntas. Como primera pregunta, ¿no?, quisiera plantearle a nuestros panelistas, y vamos a ir como en el siguiente orden. Vamos a empezar primero con Hernán, y luego con Andrés y luego con Alejandra. Vamos a contestar esta primera pregunta, que lo que intenta es identificar cómo caracterizamos la crisis actual en el Ecuador, ¿verdad? Y ahí lo que les pediría a nuestros invitados es que nos cuentes cuáles son esos factores o esas dimensiones que tiene la crisis actual, que la hace distinta de otras crisis, y cuáles son esos temas, esos puntos, esas dimensiones en las que tendríamos que poner atención para esta caracterización desde las diferentes disciplinas que ellos manejan. Voy a empezar con Hernán. Muy buenas tardes. Y buenas tardes. Ahora sí creo que se me escucha. Muchas gracias por la invitación. Primero un saludo a mis compañera y compañero de panel. La pregunta es, creo que fundamental, cómo caracterizar la crisis que ha golpeado al Ecuador o golpea al Ecuador en estos momentos.
Bueno, yo diría primero que se trata de una crisis que tiene dos apelativos, dos denominaciones, o tres. Primero, una crisis global, una crisis mundial. Ecuador es parte de la urbe y en ese sentido está además en condiciones de vulnerabilidad como país con una economía capitalista dependiente, sometida a los vaivenes, a los ventarrones de las crisis mundiales. Y esto ha hecho que finalmente no podamos escapar, sino más bien inclusive nos coloquemos en posiciones de desventaja en frente a esta crisis mundial o esta crisis global. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que se habla de una pandemia sanitaria, de una crisis fundamentalmente causada por un virus que afecta a la salud humana. Pero en realidad esta pandemia, que se llama así desde marzo del 2020, fue así definida por la Organización Mundial de la Salud, debido a su alcance precisamente y a su extensión en todo el planeta. Y al nivel, obviamente, de crecimiento, inclusive a ratos exponencial a nivel del contagio. Se habla también ahora, en términos más macro todavía, de una crisis sindémica. Sindémica en el sentido de que ya no solamente se trata de factores de una dimensión, como se mencionó en la introducción a este panel, sino más bien donde concluyen aspectos sociales, aspectos sanitarios propiamente dicho, aspectos económicos, aspectos ambientales. Y obviamente hay diríamos, un correlato también en lo que implica toda la dimensión cultural, eh, toda la dimensión anímica que rodea la crisis. Y un tercer factor que quisiera puntualizar también, eh, aunque coloca a la crisis actual en un nivel parecido de importancia, será recordada, digamos, como fueron las crisis del 89 o la crisis del 2001, la crisis del 2008, estoy hablando de grandes acontecimientos, como diría Badiou, que golpean el planeta. Esas crisis que si bien tuvieron un impacto global también e implicaron, digamos, procesos posteriores de readaptación en muchos sentidos, creo que de alguna manera se quedan pequeñas frente a la imprevisibilidad y frente a el efecto de cierre que tiene esta crisis. Cierre en el sentido de una marcha o de una dinámica contramano de lo que es el principio de aperturidad de la globalización. Empezó, es interesante porque empieza como una pequeña alarma en fines del 19 en Asia, se extiende muy rápidamente, siguiendo la lógica global por todo el planeta. El resultado paradójico es que finalmente se empieza a cerrar el planeta, yo diría quizá por primera vez de forma tan drástica desde el inicio de la globalización, que algunos datan lo colocan el dato en los años 80. Estoy pensando en, no sé, Robert Robertson, quizá que es uno de los primeros que habla de globalización en esos años. En ese sentido, implica el cierre no solamente de fronteras nacionales en comercio, en movilidad humana, sino el encierro propiamente dicho en los espacios domésticos, en los espacios privados, de millones de personas en casa, y el cierre, asimismo, para utilizar esta misma palabra, de centenas de millones de negocios, se paralizan otras tantas actividades productivas, mueren millones de personas. Tengo entendido que ya el nivel de mortalidad a nivel mundial supera, no sé, los 3.800.000 personas. Y en ese sentido, casi ha habido también la idea de caracterizar como una crisis civilizatoria. En medio de todo este vendaval, esta tormenta que agarra de manera imprevista al mundo, Ecuador está muy mal parado. La crisis le agarra al Ecuador con un gobierno absolutamente, diría, incapaz de enfrentar no una crisis como esta, incapaz de enfrentar con niveles básicos o mínimos de gobernabilidad, digamos, el desenvolvimiento de la vida nacional, muy desgastado políticamente,
con poco margen de maniobra, yo diría cercado por todos los lados, y había quemado el gobierno de Moreno había ya perdido todas sus cartas, digamos, favorables. En ese sentido, desde marzo del 2020 hasta el fin del gobierno en mayo del 2021, de este año, cuando se produce el traslado de cambio de mando hacia el gobierno de Guillermo Lasso. Yo creo que es simplemente un proceso en el cual se demuestra la incapacidad absolutamente abierta para poder ni siquiera entender la lógica, la magnitud de la crisis. Hay episodios bochornosos de las autoridades que puso al frente el gobierno anterior para poder enfrentar la crisis en el Ministerio de Salud. Ministros que duraron 19 días, un ministro que vacunó a su familia y fugó del país. Y dentro, o relativamente a eso, en ese escenario, yo diría un desbarajuste institucional enorme. Entonces, claro, y con eso termino, la crisis nos agarra muy, muy mal parados, con una sociedad civil, inclusive que había el último gran hito, digamos, de activación de la sociedad civil es en octubre del 2019, es decir, unos pocos meses antes del inicio del encierro, del estado de excepción de las medidas adoptadas por el gobierno. Y en ese sentido, como que se queda frustrado un proceso incipiente, digamos, de activación de la sociedad civil, eh, que junto con la política de austeridad y de disminución de gasto inmediato que hizo el gobierno de Moreno en sectores sociales, descuidando su papel de Estado protector, que creo que debería haber sido el que salga a flote en momentos como estos, generó, diría yo, un proceso general de precarización de la vida. Esa sería la caracterización que yo podría hacer de la crisis, cómo ha golpeado al Ecuador. Muchísimas gracias, Hernán. Hernán ha mencionado algunas características de esta crisis en el país, una crisis institucional, una crisis ética y una crisis social, y también ha mencionado algunos elementos de lo que sería, ¿no?, el contexto económico. En este sentido, vamos a preguntarle a Andrés Viveros cómo se caracteriza desde la economía, el análisis de la política pública, la crisis actual en el Ecuador. Muchísimas gracias, Nora. Igualmente un abrazo grande, Hernán, Alejandra, y a todas, a todos y a todes. Es un placer estar aquí, poder reflexionar. Y yo quiero anticipar que voy a hacer una lectura desde la economía del desarrollo, es desde donde hablo, y desde la economía del desarrollo, entonces quiero plantear una mirada institucional, de la economía institucional, ¿verdad? Y todas las discusiones y las vueltas que le hemos dado a la crisis que estamos viviendo en este momento, en donde encuentro y encontramos respuestas desde el Instituto de Investigaciones de la PUSE, es una crisis institucional, una crisis civilizatoria que se refleja en un marco institucional y que tiene larga data. No podemos encontrar las respuestas y las características de la crisis actual si no regresamos a ver el cómo hemos llegado hasta acá. Y yo ahí quiero lanzar unos datos rápidos, ¿verdad? El Ecuador como república, desde el 1830, tiene 191 años, ¿verdad? Tiene 20 constituciones en 191 años, es un país que se refunda cada década en promedio, y ha tenido 100 gobiernos. En 191 años, 100 gobiernos de distinta índole, electos democráticamente, juntas civiles, juntas militares, jefaturas de gobierno, etcétera, etcétera. Si sumamos todo lo que hay en la lista de los gobiernos que ha tenido el país desde 1830 hasta el actual, son 100 gobiernos. Y eso quiere decir que un gobierno en promedio en nuestra historia republicana dura menos de 2 años, que pasar los 2 años ya es un logro para una jefatura de Estado dentro de la historia republicana del Ecuador, ¿verdad? Y luego algunos datos interesantes, porque de esos 100 gobiernos, ¿verdad? 100 gobiernos en 191 años, en esos 191 años de república, hay como cinco sujetos, por así decirlo, o actores que tienen una incidencia mayoritaria: las juntas militares, los gobiernos militares, Velasco Ibarra, Rafael Correa, Eloy Alfaro y Gabriel García Moreno. Esos 5 sujetos, digamos, en su conjunto han gobernado más de la mitad de la vida republicana que tiene el país.
Solo Correa ha gobernado el 5% de este tiempo, 10 años de 191 años de historia, ¿verdad? Entonces eso ya nos va dando cuentas de unos roles de caudillismos, de unos roles de gobiernos duros, de unos roles de inestabilidad institucional que ha sido permanente. Y lo más grave, que no lo termino de contabilizar, sigo contando, son las N metidas de mano en la justicia. Es cuántas veces hemos cambiado cortes. Cortes supremas, cortes nacionales, tribunales, lo que corresponda. ¿Cuántas veces hemos cambiado esa parte que es más dura en los pesos y contrapesos de la construcción de una sociedad democrática? La crisis última, que es económica, que es sanitaria, ya se lo ha dicho, también es institucional. Solo regresemos a ver esas instituciones, las más importantes, porque, perdónenme, el Ejecutivo y el Legislativo, en una democracia que funciona, sus pesos y contrapesos, en donde se construye realmente la institución, está por otro lado, está en las instituciones de la justicia, de lo justo, ¿verdad? Y tenemos una fiscal claramente politizada y con dudosa designación, tenemos un defensor del pueblo preso, un contralor preso que subrogó a otro contralor fugado, y tenemos un procurador que es capaz de decir que el Banco Interamericano del Desarrollo no es un banco internacional. Esas son las instituciones de control que tiene el país actual, ¿verdad? Pero el tema es histórico de cómo vamos llegando hasta acá. Y ahí nos acercamos mucho, y ahí en la PUSE tenemos el Observatorio de Historia, Instituciones y Desempeño Económico, y estamos creando un boletín, ya salió una edición, pronto saldrá la segunda, que le llamamos el Leviatán de papel. Y le llamamos el Leviatán de papel porque justamente explora esa relación institucional para el desarrollo y estudia el rol del Estado. Y lo que vemos en Ecuador y en América Latina es que hay una combinación de un Leviatán ausente, como lo llaman Acemoglu y Robinson, más un Leviatán despótico, a conveniencia de las élites. Ausencia del Estado, o sea, un Estado mínimo que permite que el poder real esté en el poder económico, más no en la sociedad, no en los procesos democráticos de participación, y un Estado despótico, que no es un Estado único, digamos, de partido único y estatista, sino que se vuelve despótico únicamente para controlar y para reprimir. Entonces tenemos un Estado que no da condiciones de vida a la gente, pero que es lo suficientemente fuerte para reprimir cuando hay manifestaciones o cuando hay reclamos. Y esa combinación del despótico más del ausente es lo que Acemoglu y Robinson llaman el Leviatán de papel, que es en donde lo vemos. Entonces vemos un Estado, una crisis institucional con un Estado de un tipo de Leviatán de papel. Un Estado que es ausente para regular, que es ausente para dar garantías, que es ausente para generar condiciones, pero que es lo suficientemente despótico para reprimir y para imponer agendas cuando debe hacerlo frente a la organización social. Y frente a ese Estado hay un modelo económico que sí, yo también digo que tiene unos aires de capitalista para mostrarse moderno, pero no llega a serlo. Y yo creo que seguimos en un modelo económico absolutamente colonial, y lo explico ahora. Un modelo colonial, ¿por qué? Porque es rentista, es de corto plazo, es monopólico, porque la banca en el país es monopólica, porque los comerciantes de importación son monopólicos, porque los comerciantes de exportación son oligopsómicos, son los únicos que compran todo para poder exportarlo, que es dependiente, es absolutamente dependiente de recursos naturales, es absolutamente dependiente de ciencia y tecnología importada desde el exterior, es extractivo, extrae recursos naturales, extrae rentas, pero también extrae riqueza dentro de la sociedad. Es subsidiado, y ahí viene el rol y el juego de la economía con el Estado, porque tenemos un modelo económico a través de las grandes élites que se han construido en la historia económica del país, ¿verdad? Que buscan algo que es un sinsentido para la economía. Cualquier economista sabe que a mayor riesgo se espera mayor retorno, que compense el riesgo justamente de una inversión legítima. Si tengo mucho riesgo, pues espero ganar más y por eso me arriesgo, ¿no? Es bastante intuitivo. Pero aquí lo que tenemos es que las ganancias de la élite económica crecen no por ciencia, no por innovación, sino que crecen porque el Estado les subsidia su riesgo, les cubre el riesgo. Y eso fue la ley moratoria de 1916, y eso fue la securitización de la deuda, y eso fue el salvataje bancario, y eso es la ley de asistencia humanitaria que se aprobó durante la pandemia. Finalmente, se cubrió el riesgo de la empresa, se cubrió el riesgo de la élite económica, cargándola o al Estado o directamente a la clase trabajadora, ¿no?
Y es un modelo además explotador, que tiene esta idea de que hay que reducir los costos laborales porque eso te hace más productivo. Y no te hace más productivo. Más productivo es hacer lo mismo con menos uso de recursos, no usando los mismos recursos pero pagando menos por ellos. Eso es explotación. Eso es un modelo colonial. La colonia sirvió para eso, para tener mano de obra, recursos naturales baratos, ¿verdad? Pagar menos, finalmente, pero usar los mismos recursos o más. No es productividad, pero vendemos esa idea. Entonces tenemos un modelo económico, a mi punto de vista, ya en este punto de análisis, que sigue siendo colonial y que se relaciona con una sociedad que sigue siendo colonial, que busca privilegios, que tiene privilegios, que va desde cosas tan indignantes como saltarse la fila de la vacuna para la COVID, ¿verdad? Y tenemos un modelo político que es absolutamente plutocrático. O sea, que sirve para construir ese leviatán de papel que hemos dicho, un Estado ausente en la regulación, un Estado ausente en las condiciones de vida, pero un Estado lo suficientemente duro para poder reprimir. ¿Y en dónde se expresa estas crisis? Y voy a llegar a la crisis actual, pero me parece importante poder aportar desde una reflexión histórico-institucional de por qué seguimos en el subdesarrollo. ¿En dónde se expresa? Se expresan las desigualdades en una economía dual que los economistas estudiamos mucho. Siempre hay como que un sector de mayor productividad y uno de menor, y buscamos el cambio estructural movilizando recursos del uno para el otro, pero resulta que la economía dual que tiene el Ecuador está fragmentada de acuerdo a estratos sociales. Hemos visto, por ejemplo, que la crisis actual golpea a la economía en su conjunto. El PIB cayó en 7,8%, pero la agricultura creció, el sector de agricultura creció en 0,4%, pero el productor campesino no es que vive mejor, vive peor. Ese crecimiento del 0,4%, por ejemplo, se expresa en que en grandes empresas como Corporación Favorita y Corporación El Rosado tuvieron más ventas en 2020 que en 2019. Entonces, ese sector creció, pero creció en una determinada parte, no en el productor. Y creció el sector de las telecomunicaciones, evidentemente se demandó más internet, se usó más internet, no porque hubo mayor esfuerzo de estas empresas, sino porque el shock externo llamado pandemia pegó de determinada manera y hizo que demandemos más y mejor internet, ¿verdad? Que estemos dispuestos, quienes podemos hacerlo, a pagar por un mejor ancho de banda, ¿sí? Y cero redistribución. O sea, hay sectores que ganaron por la crisis, por las condiciones de la crisis, y cero redistribución. Y luego vemos que los sectores que más golpearon, comercio, hoteles, servicios, etcétera, son los sectores de más informalidad, de más feminización y de más participación de jóvenes. Entonces, finalmente, la crisis, la economía, esa economía dual, esa economía que se sectoriza además grupos poblacionales. Las mujeres hacen unas cosas por roles socialmente impuestos. Los jóvenes tienen trabajo en un lugar. La informalidad está en determinado lugar. Lo moderno y lo productivo está en otro. Y lo moderno y lo productivo resulta ser, y no es casualidad, que a pesar de la crisis, o bien resiste mejor la crisis o bien gana de la crisis. Mientras que los otros sectores pierden mucho más. La desigualdad, la degradación ambiental es expresión de la crisis. La violencia, el racismo, el machismo y esa fragmentación social que hay es parte de, y es parte de poder sostener también ese leviatán de papel que decimos, porque una sociedad fragmentada es incapaz de movilizarse para disputar poder frente al poder real económico que tiene un Estado además que lo subsidia. Y porque hay un abandono. Yo aquí con todo el respeto y demás del mundo, que lo que nos dijo Richard Carapaz después de hacernos sonreír en medio de tanta crisis, ¿verdad? Y dijo, hemos estado solos, nadie ha creído en mí, es reflejo de ese abandono de la sociedad a través del Estado. Entonces es una sociedad que no te apoya, es una sociedad que no te acompaña, es una sociedad que no te da condiciones. Que el triunfar, que el alcanzar un proyecto de vida, que lograr un sueño, resulta ser un acto heroico, que demanda un esfuerzo sobrehumano, que es uno cada 25 años, ¿verdad? No son unas condiciones normales de la gente cumpliendo sus proyectos de vida. ¿Y en dónde se da la expresión de esta crisis? En esas relaciones de desigualdad, degradación, violencia, abandono que va generando la sociedad, y esa relación de un modelo económico que se ratifica en un modelo de Estado y de sociedad, porque las élites les va muy bien en este país, pero el resto no. Y luego nos pega la crisis de la COVID-19, que claro, le pega una economía que ya venía mal, porque me voy a la historia reciente ahora de la economía ecuatoriana. Tenemos un proceso de mucho crecimiento y mucho desarrollo entre 2009 y 2014, pero a partir del 2015, cuando el Estado ya no puede sostener altas inversiones, empieza ya la recesión económica.
Entonces, un país que desde el 2015 viene en recesión económica, viene en juegos de privatizaciones, de reconfiguraciones de poderes reales, y que luego entra en una política de austeridad desde el 2018 con el Fondo Monetario Internacional y te pega la crisis. Y cuando te pega la crisis de la COVID, que la crisis ya venía antes, cuando se profundiza la crisis, perdón, por la pandemia, va dando de distintas medidas. Y ahí se dan todas estas expresiones. Los niños y las niñas de zonas rurales y de hogares pobres y vulnerables no pudieron seguir estudiando, lo hacen a través de un teléfono. Y hemos visto que tenemos el riesgo de perder generaciones por bajo logro escolar y una probabilidad más alta de abandono, porque simplemente la escuela no funcionó en los hogares más pobres y vulnerables. Vimos una economía que golpeó distinto también, y vimos un Estado que nuevamente se hizo presente a través de la ausencia. O sea, no estuvo para proteger la vida, no estuvo para cuidar la sanidad, y que no está tampoco para la reactivación de todos y de todas, sino para determinados grupos. Entonces, yo sé que ahora vivimos una crisis, la crisis económica más grande registrada en los datos del Ecuador, desde 1927, que hay datos hasta acá, el PIB nunca ha caído en 7,8%. Yo sé que estamos viendo en los indicadores sociales un aumento de la pobreza de 25 a 32%, que hemos retrocedido 10 años en lucha contra la pobreza. Pero la crisis, a mi modo de ver, que estamos viviendo, o cómo estamos viviendo la crisis global, que ya Hernán lo dijo muy bien, la estamos viviendo en medio de una crisis institucional que está a lo largo de nuestra vida republicana y que se expresa en una debilidad institucional, finalmente de una sociedad que no cumple su principio básico de vivir en sociedad porque es bueno para todos, porque nos conviene a todos y a todas, sino que conviene a unos pocos explotando a los demás. Y para mí esa es la expresión fundamental de la crisis. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por esta visión histórica de la crisis actual. Creo que es importante, ¿no? Esto que ya nos hablaba Hernán, esta crisis institucional, ética y social, está muy vinculada al tipo de Estado que tenemos y al modelo económico de desarrollo que tenemos, que como bien decía Andrés, es un modelo rentista, dependiente, extractivo, capturado por las élites, ¿no? Muy parecido a este Estado y este modelo de desarrollo colonial. Y como nos decía Andrés, genera muchas desigualdades. Es un modelo que genera históricamente muchas desigualdades. Unas de esas desigualdades son las desigualdades de género. Y como nada es aislado, si nos damos cuenta, todo está íntimamente relacionado. Ahí tenemos la reacción o la gran movilización que han tenido las mujeres, ¿no?, en las últimas décadas. Por eso quisiera invitar a Alejandra que nos cuente desde la perspectiva feminista cómo se caracteriza la crisis actual. Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Gracias, Norita. Un saludo, Hernán. Un saludo, Andrés. A ver, digamos, uno de los elementos centrales que planteamos los feminismos diversos y, digamos, los feminismos, sobre todo de los últimos años en el Ecuador y en América Latina, en el Cono Sur, digamos, todos los países que hemos ido movilizándonos y que finalmente, hasta antes de la pandemia, éramos el sujeto histórico, digámoslo así, que contribuía no solamente a una perspectiva de movilización y de lucha de clases, sino que además hemos logrado construir como varios elementos en torno a un proyecto de pensamiento crítico. Creo que desde ahí, digamos, desde este entendimiento que lo plantea Nelly Richards en sus últimas reflexiones, esta teórica chilena, ¿no? Contribuimos al espacio del campo popular del movimiento, pero también al mismo tiempo contribuimos a la configuración de elementos que permitan construir un otro pensamiento crítico, ¿no? Entonces sitúa ahí, digamos, el planteamiento de cómo entendemos la crisis, ¿no? Entonces, digamos, por un lado quisiera plantear que lo que voy a contar ahorita o lo que voy a reflexionar en estos minutos, que podemos seguir discutiendo y en donde yo además me siento como mucha empatía en muchos elementos de lo que han planteado tanto Hernán como Andrés en relación sobre todo a la caracterización de la crisis global. Creo que uno de los elementos centrales aquí es lo que nos aporta la economía feminista y también los feminismos como pensamiento crítico, ¿no? Esta crisis para nosotras es una crisis multidimensional, como bien decía Leonora al inicio del panel, ¿no? Y esta crisis multidimensional, que es un término acuñado por Amaya Pérez Orozco, digamos, economista feminista, implica que tengamos que tratar de apuntar a un pensamiento de la totalidad. ¿A qué me refiero con eso?
no solamente podemos, ¿no es cierto?, quedarnos en el análisis de la economía o el análisis de la política, sino que tenemos que tener una perspectiva general de dónde radica la crisis, esta crisis a la que nos enfrentamos globalmente y que tiene sus procesos históricos, su forma social histórica, digámoslo así, en el caso del Ecuador, ¿no? Y en ese sentido, digamos, muchas de las reflexiones que voy a compartirles tienen que ver con estos espacios internacionalistas de los feminismos, pero también los diálogos que hemos tenido con la economía campesina y las organizaciones campesinas indígenas, con los espacios antifascistas, con compañeros marxistas, etcétera, que eso todavía apuntan al pensamiento crítico, ¿no? Esta crisis multidimensional, digamos, pienso en lo que dice la filósofa Marina Garcés, ¿no? Es una crisis de mundo, es una crisis civilizatoria. Y yo creo que esto es central, digamos, para pensar por qué este ciclo de debate sobre la crisis, ¿no? ¿Por qué a nosotros como centros miembros nos interesa la discusión de la crisis? Y yo creo que la crisis, efectivamente, ¿no? Digamos que ese es un término que hemos ido escuchando, que las propias élites tienen un debate, tienen un relato sobre la crisis, que el resto de actores también. Es un término, es una categoría que nos permite, entre otras cosas, mirar esos conflictos, deseos, límites, posibilidades, digamos, de determinadas sociedades y determinados tiempos, ¿no es cierto?, históricos. Yo creo que la crisis es una categoría que justamente nos muestra estas interrelaciones y nos muestra además, ¿no es cierto?, y nos da un elemento político también y en términos de pensamiento, y es la no naturalización, el desaprender, el desnaturalizar aquello que aparece como norma y como mundo de lo dado. Cuando hablamos de crisis, ¿no es cierto?, cuando nosotros, digamos, hablamos de crisis en relación a que no vamos a aguantar, que no estamos de acuerdo, que basta con este mundo de lo dado que viene como norma, como naturalidad, como forma, digamos, de cotidianidad, ¿no? Y en esa medida, digamos, la economía feminista es absolutamente central para la discusión de la crisis. ¿Por qué? Digamos, en términos generales, para todos los que nos están escuchando, la economía feminista, que es una crítica a la economía ortodoxa, desplaza, digamos, la discusión, ¿no?, del eje de mercado, de dinero, de eficiencia, ¿no es cierto?, del homo economicus, y de la discusión de la reasignación eficiente de bienes y servicios a un debate sobre el sostenimiento de la vida. La pregunta de la economía feminista es ¿qué sostiene a la vida y qué la destruye? Digámoslo así, ¿no? Y la vida es no solamente la vida humana, es la vida no humana. Entonces, la economía feminista apunta a la comprensión sobre la necesidad de todos los seres humanos para vivir en interdependencia, es decir, para que todos los seres humanos necesitamos en algún momento, digamos, desde el inicio de nuestra vida hasta el final, de cuidados. Y una ecodependencia en la medida en que no podemos prescindir de la naturaleza, ¿no es cierto? Y que la naturaleza no es solamente un recurso natural o un espacio, digamos, de exteriorización de los costos, como diría el capitalismo. La economía feminista, además, desmonta, ¿no?, y muestra este sistema de opresiones, dominaciones y explotaciones que vendrían a ser el heteropatriarcado, el capitalismo y la colonialidad. Y además de eso, es una economía que, digamos, la perspectiva es, bueno, okay, entendemos cómo funciona el sistema, pero no nos conformamos con eso. Nuestra pregunta entonces es no solamente cómo funciona, sino qué vamos a hacer para desmontar ese sistema, ¿no? Y en el qué hacer, el feminismo de los últimos años ha planteado no solamente la discusión de la transformación del mundo, sino cómo ese mundo se transforma. Yo creo que eso es parte de la discusión de la crisis, ¿no? En ese sentido, la crisis podemos caracterizarla como una crisis de reproducción social. Es una crisis que amenaza la vida, es una vida, ¿no es cierto?, que está subordinada y amenazada, digamos, por el desarrollo del capitalismo, de este heteropatriarcado y de la colonialidad, porque básicamente, ¿no es cierto?, es un sistema, es un orden social, pero también es un modo de producción que finalmente mercantiliza la vida. Ya no es un segmento de la vida, ya no es solo el mundo del trabajo, es la mercantilización generalizada de la vida. Es un sistema biocida, digámoslo así, ¿no? Que muestra que es incompatible la posibilidad del proceso de acumulación del capitalismo y el proceso de sostenimiento de la vida, ¿no? Y en esa medida, digamos, ¿no?, en esta discusión de crisis de reproducción de la vida, es importantísimo, digamos, pensar no solamente en esta vida, y esta es una pregunta que ha salido muchísimo en pandemia, ¿no? ¿Cuál es la vida que queremos vivir? ¿Cuál es la vida que merece ser vivida? ¿No? Y la vida que merece ser vivida no es la vida de la precarización de la que habla Bernan justamente como caracterización de la crisis. La vida que merece ser vivida es la vida digna.
es la vida que tiene dignidad para todos, para todas, para todos, ¿no? Entonces, a mí me parece que sumada a esta crisis de reproducción social de la vida, lo que nos muestra efectivamente es cómo las élites, las transnacionales, las élites globales y las nacionales, han configurado, digamos, una doble, dos ámbitos, ¿no? El uno es este proceso que venimos discutiendo, ¿no? De un momento muy parecido a la acumulación originaria del capital, ¿no es cierto? Sobreexplotación, plusvalía absoluta, etcétera, despojo, ¿no? Lo que decía Harvey, ¿no? Acumulación por despojo, etcétera, sobreexplotación en el mundo del trabajo remunerado, no remunerado, desmantelamiento de lo público común, ¿no? Como parte de las privatizaciones, y ahora lo que se está discutiendo también en la economía feminista ya no es solamente la privatización de los bienes, sino también de los servicios, de todos los espacios, digamos, que habilitan la vida. Y en esa medida, digamos, tienes esa cara del capitalismo brutal, ¿no es cierto? Pero también tienes la otra cara, que son los procesos de automatización y desmaterialización del trabajo, economías de plataformas, big data, etcétera, etcétera, que nos ponen en un escenario muy complejo. Y aquí dejo elementos para las siguientes mesas, digamos, de discusión, que tienen que ver con el espacio del lenguaje y el semiocapitalismo, que tiene que ver con el espacio del cuerpo y la subjetivación, que tiene que ver con, digamos, complejos procesos, ¿no es cierto?, de lenguaje y la gramática del capitalismo hoy en día. Pero al mismo tiempo, digamos, y la pandemia lo hizo más evidente, esta precarización de la vida nos remite a esta idea del pensamiento póstumo de Marina Garcés, ¿no? Del hasta cuándo vamos a contar con agua, servicios, derechos, hasta cuándo vamos a, en el caso de nosotras las mujeres, estar vivas, hasta cuándo, ¿no? El hasta cuándo, que es una pregunta muy triste, porque en realidad lo que nos muestra es la imposibilidad del futuro, ¿no? Y un regresar a ver al pasado y preguntarnos, ¿y el dónde? ¿En dónde? ¿Cómo construimos desde ahí, no? Y un presente que está basado fundamentalmente en un sistema de exclusión, ¿no? El capitalismo de ahora, y ahí yo me sumo a las palabras de Andrés, hay un proceso muy complejo de hipersegmentación de la sociedad, ¿no? Es un sistema de exclusión y al mismo tiempo esta hipersegmentación social compleja, ¿no es cierto?, que nos remite a la idea del relato de las élites. O sea, yo creo que las élites globales lo que nos están diciendo ahora es que si el capitalismo de inicios era la promesa de la felicidad, y el neoliberalismo era la promesa de los deseos cumplidos, el ahora, ¿no es cierto? El ahora es básicamente, bueno, sí, seguimos en capitalismo, pero el sistema no es para todos. El sistema es para unos cuantos, ¿no? Y esta forma explícita de construir sistemas de exclusión que dice, bueno, y entonces, ¿para quiénes son? Claramente no son para las mujeres de sectores populares, indígenas, campesinas, cuerpos feminizados, gente que está en procesos de precarización. Claramente no es para las grandes mayorías del sur global. Es un capitalismo, ¿no es cierto?, el de ahora, que en donde las élites sin problema, digamos, con esta lógica de la ideología, los ISEC, ¿no?, así como el cinismo como ideología de este momento neoliberal, ¿no? Lo que nos muestra es que al capitalismo no le importan ciertas vidas y a las élites en este momento no les importa contarnos que no les importa, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, tenemos una complejidad en términos de la crisis, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que además de eso, digamos, esta crisis se suma a una crisis del Estado-Nación. Yo ahí digamos, les planteo un debate a ustedes dos, Andrés y Hernán, que han defendido las instituciones del Estado. Yo no es que soy autonomista, pero ciertamente cuestiono mucho el Estado. O sea, ¿qué hacemos con este Estado que no funciona? Ahorita Segato dice, bueno, pero si el Estado tenía que garantizarnos la vida, ya ni eso hace. Ya ni siquiera nos garantiza duelos y muertes dignas. Entonces, si ya no garantiza nada el Estado, ¿de qué Estado estamos hablando? Claro, esto es una larga crisis, larga data de crisis del Estado-Nación, pero me parece que es importante que entremos a discutir también este carácter de la crisis del Estado-Nación, porque con el Estado-Nación lo que entra en crisis también, y digamos, ahí es la derrota del movimiento obrero del siglo XX, ¿no es cierto?, es la política. Para nosotros las feministas, esta es otra parte de la dimensión, la una está en la reproducción social de la vida, la otra tiene que ver con el Estado y la política. Ese es otro elemento de la crisis que yo caracterizaría. Y en ese sentido, digamos, la crisis es crisis de la política, porque la política está construida en masculino, y en masculino burgués, en masculino, digamos, propietario, en masculino aspiracionista, y en masculino el compañero líder del campo popular también construye, ¿no es cierto? Y las organizaciones tienen una cosa muy jodida de cultura política, de haber construido una política en masculino, que está basada para nosotras en
el Estado como único centro posible de la comunidad política, ¿no es cierto? Es absolutamente estadocéntrica, se deja de lado el proyecto de lo común, comunitario, las posibilidades de autonomía, digamos, de uso del Estado, pero al mismo tiempo de desmantelamiento, digamos, de las formas que el Estado encarna en términos de clase, de género, de raza, pero que también tiene que ver con una forma muy típica del neoliberalismo a partir de los años 80 y que golpea duramente al movimiento feminista, que tiene que ver con la política de la representación y la política de la identidad. La configuración de identidades jerárquicas, fijas, ¿no es cierto?, del pensamiento conservador que se establece, de la idea de que nosotras seguimos queriendo cuotas y leyes de paridad, ¿no? Los feminismos de los últimos años lo que han hecho es mostrarnos efectivamente que no queremos eso, que queremos transformarlo todo. Y que además de que queremos transformarlo todo, ¿no es cierto?, en las calles, en todos nuestros espacios en general, lo que queremos también es transformar la vida cotidiana. Y ahí yo vuelvo a discutir el Estado, ¿no? El Estado no es un problema de fe, sí, pero el Estado ¿cuánto ha hecho por resolver nuestra vida cotidiana? Nosotras lo que queremos es que la vida se transforme. Lo que está en crisis es la reproducción de la vida, por lo tanto, lo que está en crisis está también, digamos, localizado en el territorio de la vida cotidiana, ¿no? Y, digamos, ahí yo lo que veo, y ahí diálogo también contigo, Andrés, es esta idea de, bueno, ¿qué está en crisis de las élites? Porque si está en crisis el Estado-Nación, que son, ¿no es cierto?, dirigido por las élites, y que está en crisis, digamos, también la política, como la gran política, ¿no? ¿Cuál es esa crisis de las élites? Yo concuerdo totalmente en esta caracterización de estas élites rentistas que no invierten en tecnología, que no invierten en su propia educación, que están subsidiadas por el Estado, ¿no? Es como subsidiadas por el Estado, pero que construyen su relato anti-Estado, ¿no? Entonces, no al Estado, pero que el Estado nos siga subsidiando porque es la única manera que tenemos para ganar, ¿sí? Y sin embargo, a mí me parece que las élites actuales tienen una crisis muy grave en términos del proyecto de Estado-Nación. Y esa crisis en términos de entender cuál es su proyecto de Estado-Nación. El Estado entendemos que lo usan, ¿no? Lo usan, es parte de su lógica rentista. Pero las élites de inicios del siglo XX nos proponían una idea de nación. Ahora, esa idea de nación es ¿cuál? ¿No? Yo creo que ahí ¿no es cierto?, un golpe muy duro, digamos, de las propias élites, que me hace pensar en que, en general, en el mundo, hay una crisis de hegemonía relativa de esta idea de las élites, ¿no? Y eso se ve en octubre, en Colombia 2 meses, en Chile, ¿no? Que es esto que tú decías, ¿no, Andrés? Como este uso de la violencia y este uso de desinformación masiva. Creo que está viviendo el país una falta de credibilidad, si se quiere, en el Estado, en las informaciones oficiales, en las instituciones. Y creo que esto es parte de esa especie de rebeldía que quizá está en el fondo de comportamientos y conductas que no guardan un cuidado mínimo ni de sí ni de los otros, que han sido tan duramente atacadas, pero siempre y cuando hayan sido inconductas, como les llama el COE, que se ubican en los sectores populares. Cuando las inconductas o las incivilidades, como saben llamarles, se ubican en las élites, en los sectores de poder, estas no son ni visibilizadas ni tampoco son sancionadas. Ubicando los niveles al que ha llegado esta pérdida del sentido de lo común, que no es solo sentido común, el sentido de lo común. El nivel al que ha caído esta fuga de significación de la vida propia y ajena, a veces, digamos, hay comportamientos que muestran que la vida ajena para mucha gente no vale nada, solamente cuando la muerte nos ronda cerca, la gente se sensibiliza. El descuido de la dimensión pública de la enfermedad, de la propia enfermedad y de la vida. Creo que todo esto, ya lo dijimos, son efectos del espíritu del neoliberalismo. El neoliberalismo que, por un lado, construye subjetividades individualistas y, por el otro lado, atiende como único campo de acción a la vida privada. Creo que hay que reinventar las utopías. No podemos, un pensamiento crítico no puede, una reflexión crítica, no puede una acción comunicacional y cultural que busque reconstruir este sentido común, no puede dejar atrás las utopías. En ese sentido, creo que hay que pensar en algunas. Uno, diría yo, reinventar desde estos
encierros conectados, por llamarles de alguna manera, nuevas formas de socialidad, de comunalidad y de acción colectiva. Dos, reconocernos en las experiencias, inclusive en aquellas deshumanizantes del hambre, de la enfermedad ajena, del desempleo súbito, del alejamiento al que nos vemos abocados a veces de forma brutal de seres queridos y de lugares queridos. Eh, Creo que hay que pensar en cómo superar la precarización de la vida, porque no solamente el tema de la precarización material, hay una dimensión subjetiva más profunda de la precarización, cómo superar la polarización, la fragmentación social, la desafección política, cómo superar la pandemia informativa, la infopandemia, que a ratos nos paraliza, a ratos, por supuesto, nos empuja a acciones totalmente reñidas hasta con el sentido común. Cómo conservar la memoria ahora en tiempos de presentismo, la conectividad, la vida virtual, llamémoslo así, es una vida plasmada en el presente. Cómo batallar a rato contra la soledad, el aislamiento. Si vemos cifras de las patologías mentales, por ejemplo, de salud mental, en el Ecuador son impresionantes, en el mundo son impresionantes. Esto va a dejar secuelas. En ese sentido, creo que es importante revisar todos y cada uno de estos temas que no tienen que ver solamente con la economía, con la política, que tienen que ver finalmente con la cultura, que tienen que ver con la comunicación entendida como construcción de sentido, de significado, como vínculo, como conexión con los otros, y que tiene que ver también con la producción de discursos y de narrativas que nos vuelvan a recuperar como sociedad. No hay pensamiento crítico sin utopía y quizá ese es el mensaje final que quisiera dejar. Muchísimas gracias, Hernán. Invito ahora a Andrés que nos ayude con su respuesta sobre cuáles son las alternativas que se nos plantean desde el campo de la economía para superar la crisis. Muchas gracias. Y creo que justamente en la crisis o las crisis con sus matices y sus niveles, sus categorías, etcétera, que se está viviendo, las ciencias sociales en general tienen una responsabilidad y es que parte de los problemas de esta crisis es convencernos que no hay opciones. Entonces partimos de ese hecho, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, ¿que por qué le pedí crédito al FMI? Pues porque ¿qué más puedo hacer? ¿Que por qué hago determinada cosa? Pues porque no hay otra cosa. Pero ¿y entonces qué se puede hacer si las condiciones estaban dadas de esta manera? Entonces es un vaciamiento, un tratar de llegar a esa idea de que ya no hay alternativas, de que ya no hay opción, de que las cosas son como son y que se acaba la posibilidad de transformación o de construir alternativas y que se agota el pensamiento crítico, porque ya no sirve, porque ya no hay nada que criticar. Llegamos a ese fin que se viene intentando llegar desde hace mucho tiempo y que cada vez la realidad se mueve más rápido y nos da cuenta de que no terminamos llegando. Y creo que ahí está también esa disputa que dice Hernán, de la disputa del sentido de la crisis, de cómo la vemos, de cómo la analizamos. Y siento que desde la economía, pero en ciencias sociales en general, es justamente demostrar eso, demostrar que sí hay opción, demostrar que la realidad, o sea, la frase, una de mis frases favoritas, que la realidad no es así, que la realidad está así, ¿verdad? Y que no hay que conformarse con ella, que podemos transformarla, que podemos encontrar alternativas. Y desde la economía está ahí, porque hemos pasado discutiendo y hemos pasado posicionando una serie de mensajes, por ejemplo, en el ámbito de lo fiscal, de que el Estado no tiene recursos. Pero el Estado sí tiene recursos, tiene un presupuesto de 36 mil millones de dólares. El tema es en qué estamos usando los recursos. No tenemos todos los que queremos, queremos tener más recursos. De acuerdo, hay que hacer unas cosas, pero con los que tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. Pero no nos llevaron a esa discusión de qué estamos haciendo, de por qué le subsidiamos 2.800 millones en impuesto a la renta a las sociedades y por qué solo 400 millones en transferencia monetaria a los adultos mayores pobres de extremos. Nadie nos llevó a la discusión de hay un problema de asignación de recursos, nos llevaron a una discusión de no hay recursos, ¿verdad?
y nos cierran porque no queda otra opción que hacer lo que estamos haciendo. Entonces creo que es buscar esas alternativas, buscar que efectivamente sí haya opción. Las economías feministas nos invitan también a eso, desde la economía feminista se nos invita a eso, a transformarlo todo, porque entienden una economía, la economía desde el punto, desde el espacio más amplio, que no es la acumulación de riqueza y la acumulación de capital, sino la reproducción de la vida. Pero lo propio dialoga con las economías ecologistas y lo propio dialoga con las economías solidarias y las formas de reciprocidad y solidaridad de producir, intercambiar y consumir, que la única forma de generar riqueza no es buscando cada quien el beneficio individual, como se decía en el siglo XVIII, es que, perdónenme, la visión de Adam Smith es del siglo XVIII. Y partía además desde seres morales, porque partía desde la filosofía de la moral, pero con eso hemos venido construyendo un sinfín o sea, con eso hemos querido construir el agotamiento de las alternativas. Y creo que esta crisis de nuevo nos lleva mucho a pensar eso, pero nos muestra también que necesitamos las alternativas y ahí es donde estamos. Y yo desde la economía lo planteo ahí, lo planteo desde tres aristas fundamentales en donde la economía tiene que repensarse y es pensarse la economía desde el feminismo, desde el ecologismo y desde la solidaridad, que ahí es donde podemos encontrar determinadas opciones distintas de organizar la vida. Ojo, que muchas veces en la economía mismo nos hemos perdido en eso, considero yo, en el sentido de que el fin de la economía jamás ha sido la acumulación sin fin de riquezas, sino que ha sido la satisfacción de necesidades. Y que para eso se han visto distintos modelos y grandes discusiones de la planificación centralizada versus el libre mercado, pero que en la mitad siempre ha estado la organización social y la economía social y solidaria, las cooperativas, las asociaciones, y que siempre han existido y que siempre han sido una respuesta desde la realidad para poder satisfacer esas necesidades. Entonces creo que en poder procesar estos debates, estos encuentros, creo que esto es la responsabilidad o las alternativas que tenemos, el pensarnos la crisis interdisciplinariamente, ojalá algún día transdisciplinariamente, es más difícil, pero hacia allá habrá que caminar con nuevos profesionales y nuevos pensadores y pensadoras, ¿no? Y yo lo ubico ahí, con eso cierro, en demostrar que no estamos en el fin del pensamiento, que sí hay alternativas, que sí hay opciones, y ahí está justamente el rol que tenemos desde las ciencias sociales. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora voy a invitar a Alejandra que nos ayude con respuesta a esta pregunta de cuáles son las alternativas que se plantean desde el campo de los feminismos para superar la crisis. Bueno, creo que lo primero es ratificar la necesidad de usar la categoría de crisis, ¿no? Tanto para, digamos, como una categoría que, como decía hace un rato, ¿no es cierto?, permite desmontar lo normalizado, el horror, ¿no?, la crueldad, la injusticia, la exclusión. O sea, la crisis, el debate de la crisis desde aquí nos permite decir, esto no, esto nunca más, esto no queremos. Lo segundo es que la crisis está vinculada con una idea de transición. Hay un proceso, digamos, de proyecto hegemónico de las élites que va siempre ajustándose, por más que tengan elementos, digamos, del siglo XIX, del siglo XX, que siga manteniéndose en el caso del Ecuador, en las élites rentistas coloniales, etc. Finalmente hay un proyecto hegemónico, ¿no?, que puede estar en crisis, pero que tiene capacidad enorme de recomposición. Y yo creo que si no logramos entender las cosas en pandemia y en crisis, ¿no es cierto?, si no logramos seguir pinchando para que no se siga normalizando, habremos perdido nuevamente otra oportunidad histórica, ¿no es cierto?, para discutir y disputar ese proyecto hegemónico y, por lo tanto, ese vínculo entre la categoría de crisis y transición. Me parece que entonces hay que seguir recuperando esto como parte de la disputa del proyecto hegemónico que nos permite, efectivamente, ¿no es cierto?, en colectivo, interpretar historia, memoria, coyuntura. Creo que por otro lado, y me sumo, ¿no?, esta discusión de la utopía y del pensamiento crítico y de los procesos también de politización, tenemos que seguir apuntando a construir otro sentido de vida en colectivo. Si las élites lo que nos dicen es que el capitalismo en este rato ya no es para todos, porque eres migrante, porque eres mujer, porque eres racializado, porque eres disidente, porque eres, no sé, callejizado, etcétera, etcétera, y entonces resulta que ya no alcanza para todo el mundo. Creo que parte de la discusión del feminismo es apuntar a que siga alcanzando para todo el mundo, ¿sí? Y ese todo el mundo implica construir otro sentido de la vida en colectivo,
¿no? Tanto en el plano de lo cognitivo, en el plano de lo pedagógico, en el plano de lo sensible, en el plano de la reproducción y del cuidado, y en el plano de la política y lo político. Creo que un tercer elemento que aporta el feminismo es cómo construimos en diversidad sin jerarquías. Es posible construir un pensamiento de la totalidad que tenga elementos universalizables, pero también recupere la diversidad. ¿Es posible? Yo me pregunto, digamos, eso es parte de las discusiones del feminismo. Creo que además de eso, ¿no es cierto?, la pandemia nos ha mostrado, digamos, esta crisis nos ha mostrado que el sistema no se sostiene en lo individual y en la autosuficiencia como el capitalismo siempre nos dijo. El sistema y la vida solo se resuelve en interdependencia, en común y con el resto. Un quinto elemento tiene que ver con que los trabajos invisibilizados, esos esenciales, ¿no es cierto?, son la base del sistema. Por lo tanto, el feminismo busca siempre, ¿no es cierto?, desnaturalizar aquello que nos dicen amor, ser buena mujer, es parte de tu obligación como, ¿no?, tu mandato obligatorio. Para nosotras es fundamental visibilizar esos trabajos que son los trabajos que sostienen y son la base del sistema. Y ahí me remito a dos elementos más, y es, no podemos seguir sosteniendo una división sexual del trabajo. Tenemos que seguir apuntando a una reorganización social del cuidado, ¿no es cierto?, en donde los trabajos residuales que generalmente hacemos las mujeres, ¿no es cierto?, y que son además todo lo que se necesitan para que la vida funcione, ¿no es cierto?, no sean pues espacios privatizados, mercantilizados y sexualizados. Necesitamos que los trabajos y la discusión del cuidado se desprivatice, se desmercantilice y se desexualice. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, creo que, y con esto termino, el cuidado no puede ser solamente visto como algo, ¿no?, abnegado y sacrificial de nosotras para cuidar este mundo. El cuidado tiene que servirnos para la configuración de subjetividades no cómplices, rebeldes, ¿no es cierto?, que combinen lo público común, pero que apunten a la larga a la configuración de otras vidas cotidianas, ¿no es cierto?, que sí apunten a una autonomía política, a una autonomía y una soberanía de los cuerpos, a una autonomía económica, a una posibilidad de recuperar esa reproducción de la vida, pero de las vidas dignas. Muchas gracias, Alejandra. Yo tengo una pregunta del público que voy a pedir a los tres que contesten, ¿no? Y creo que de cierta manera ya se han ido poniendo elementos para la respuesta, pero bueno, Adrián Vázquez nos preguntaba, ¿no?, cómo recuperar todo este tiempo que ha traído vacíos en la formación académica en todos los niveles, que supera e impacta en la crisis económica de las naciones, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos todo este tiempo, ¿no? Todos estos vacíos en la formación académica, entiendo que también lo pone en contexto de crisis. Voy a pedirle a Hernán que nos comparta sus reflexiones sobre esta pregunta. Yo diría, al menos desde mi visión, no hay que tener una mirada formalista de la educación. A mí me parece que no es del todo tiempo perdido. Y vuelvo, ¿no? Las crisis finalmente nos ayudan también a develar, en parte, nunca total y transparentemente, pero en parte, esas zonas oscuras o al menos grises del sistema. Todo lo que se ha hablado acá precisamente es eso, ha sido un develamiento justamente de aquello que aparenta normalidad cuando no hay esta especie de remesón y de terremoto que conmueve a toda la sociedad, pero que está ahí en la base y es digamos, el cimiento de todo lo que vivimos diariamente en condiciones de normalidad. A mí me parece que todavía son bastante difíciles de prever los efectos que a nivel, sobre todo de formación educativa, en todos los niveles hemos vivido. Sí, es un momento digamos, de vacío en ciertos sentidos, no solamente en términos de contenidos curriculares, que normalmente es a lo que se alude, sino también de vacío existencial. Yo creo que desde los niños chiquitos que no han podido ir a esos lugares donde desde la corporalidad podían ellos empezar a tantear el mundo, hasta aquellos adultos, aquellas personas adultas que no pueden tener el contacto presencial en las aulas, ni con los libros siquiera en las manos. De hecho, han tenido que adaptarse a
esta modalidad nueva. No sabemos los efectos que eso tenga. Yo particularmente me atrevería a decir que hay una merma quizá en la atención, en la conexión que se tiene en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero al mismo tiempo me da la idea de que hay otras lecciones y otros aprendizajes que no tienen que ver con la parte formal de la educación. Me remito a, por ejemplo, todo este libro, esta reflexión última que ha hecho justamente Marina Garcés en su libro Escuela de Aprendices, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en la época, justamente en la época de la pandemia? Creo que de alguna manera esos sentidos ocultos de la vida es quizá lo que estamos aprendiendo y a veces de manera dolorosa en la pandemia, de manera dura, de manera drástica. Pero esperemos que al menos si son a nivel personal lecciones duras y sufrientes, a nivel social sean productivas. Eso respondería yo de mi parte. Muchas gracias, Hernán. Estimado Andrés, tu respuesta, por favor. Gracias. Y no le encuentro respuesta también sin relacionar y poner en paralelo los problemas que estamos enfrentando, la crisis. Estoy de acuerdo en que tenemos que tener la palabra y la categoría clara ahí de que hay una crisis, de que hay una serie de problemas y de que hay unas afectaciones que tienen eso en la vida. Y hace algún tiempo, hace algunas preguntas, justamente Alejandra hablaba de que tenemos un problema de jerarquizar luchas, y yo diría además jerarquizamos liderazgos, y ahora también me atrevería a decir, trayéndolo a esto, jerarquizamos disciplinas. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cómo aprovechar el tiempo? Yo también soy un poco más optimista en el sentido de que no ha sido un tiempo 100% perdido, pero sí ha habido mucho pensamiento que ha estado muy metido en cada una de las disciplinas y cada disciplina de las ciencias sociales tratando de encontrar sus propias respuestas. Yo creo que el salto que tenemos que hacer, y yo valoro muchísimo por eso este espacio, es llevar las ciencias sociales a una realidad de transdisciplinaridad, que es el lugar en el que vamos a encontrar las respuestas desde las diferentes miradas, los diferentes matices, los diferentes métodos, las diferentes formas de ver las cosas y de entender las realidades, ¿verdad? Y de cómo se organizan. Y que eso tiene que tener también un elemento claro que yo creo que para mí es fundamental. Las ciencias sociales no pueden estar alejadas de lo que es las respuestas concretas a los problemas que tiene la sociedad. No es un pensar únicamente en abstracto, sino que tiene que llegar a dar soluciones y a dar acciones concretas para transformar. Y ahí tiene que poder dialogar con lo que empezaba diciendo al principio, retomando algo que dijo Alejandra, de no podemos seguir jerarquizando luchas. La lucha es una sola y es la vida. Y no podemos estar jerarquizando liderazgos, porque ahí es donde nos perdemos y perdemos el sentido y la noción de las cosas, que hay que poder generar cohesión y poder generar unión en las luchas sociales que se tiene frente al modelo que se está implementando, que nos ha traído a esta crisis, que a esta crisis nos han traído, además hay que entenderlo. Y hago ese paralelismo, ¿no? O sea, no jerarquizar luchas, no jerarquizar liderazgos, poder generar cohesión, poder generar unión, poder entender que la bandera finalmente aquí es la vida, y en las ciencias sociales buscar la transdisciplinaridad, el diálogo, para encontrar esas soluciones concretas. Yo veo que ahí es en donde podemos aprovechar lo que desde cada lado se ha pensado en estos tiempos y recuperar el pensamiento crítico que tiene que ser transdisciplinario por naturaleza, transdisciplinario y con respuestas concretas de acción para los problemas sociales. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Alejandra, por favor. Yo voy a discutir lo que acabas de decir antes. Creo que la educación que está vinculada con las soluciones o el solucionismo, me parece que en realidad lo que muestran es la otra cara de la crisis. ¿Por qué la educación tiene que concentrarse en solucionar, en resolver? Me parece que una cosa es el compromiso con la sociedad y el compromiso con la transformación, y la otra es que los espacios educativos sean los encargados de resolver y solucionar un mundo que se cae a pedazos y que es absolutamente enfermo. Yo creería que en realidad, y ahí sí me voy como las discusiones, ¿no? Justamente apuntando en este rato por los
100 años de Paulo Freire, de su nacimiento, que cumple en septiembre, pero también pensando en una cosa, y ahí quiero ser muy explícita, ¿no? Y quiero decir en este espacio mi solidaridad y mi corazón absoluto con las maestras que en varias ciudades han optado por la huelga de hambre, digamos, para que este gobierno responda frente a unas exigencias que tienen que ver con la dignidad y con la justicia en este país, ¿no? ¿Cómo es posible que este gobierno le dé la espalda a los y las maestras mientras resuelve otras cosas y sale en TikToks, ¿no? Estamos hablando de gente que ha estado dispuesta a poner en riesgo su vida. Entonces, mi solidaridad con las maestras, y ahí yo me remito a una discusión, ¿no? Es ahí en donde me parece que el sentido de la educación tiene que ver con nuevamente esta pregunta con la que yo empecé digamos, al inicio del panel. ¿Cómo sostenemos la vida? ¿Qué vida queremos vivir y merece ser vivida para la mayoría, ¿no es cierto?, con esta capacidad universalizable. Si no tiene capacidad de universalizable, es privilegio. ¿Cómo sostenemos esa vida? ¿Qué vida queremos vivir? Y además de eso, ¿qué destruye la vida? Y la vida tiene una relación muy, muy importante con el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pensando en lo que decía Hernán, ¿no? Esta discusión con Marina Garcés de su último libro de Escuela de Aprendices. Creo ahí que lo central es volver a preguntarnos cuál es el sentido de lo que aprendemos, cuál es el sentido del pensamiento, cuál es el sentido. A mí me parece que estamos en un momento de una crisis tan brutal que es necesario que la creatividad y la posibilidad de esta potencia, de esta convergencia en colectivo, pase también por volver a hacernos esas preguntas que creíamos que ya teníamos resueltas. Por lo tanto, para mí es más importante volver a preguntarnos eso que implica este corazón y este vínculo de la totalidad y la vida, y no concentrarnos necesariamente en soluciones, porque eso para mí es parte de la continuación de la crisis. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo creo que se han dicho cosas muy importantes en este panel y quería leerles, nos ha mencionado mucho esto, ¿no? De la necesidad desde las ciencias sociales para pensar esta categoría de crisis, lo importante que es pensar sí lo concreto, pero también lo subjetivo, ¿no? Y quería leerles esta frase de Liliana Bodos, que dice, porque amasar un pan y escribir un cuento son cosas muy parecidas, porque repartir un pan entre todos y leer un cuento en voz alta son las más antiguas costumbres del amor, ¿sí? Creo que esas dos dimensiones que se han mencionado de manera reiterativa aquí, lo subjetivo, lo concreto, el que no hay este pensamiento binario entre lo concreto y lo subjetivo, entre lo crítico y lo político, ¿no? Sino que se trata desde las ciencias sociales de hacer una lectura integral y completa de todas las dimensiones de la sociedad y no perder de vista que lo que se trata es de disputar de las ciencias sociales el sentido común de lo que es la crisis y el sentido común de lo que es posible y no posible, y asimismo la disputa, el sentido de lo que es lo común, ¿verdad? De ese es el reto para las ciencias sociales el día de hoy. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, capítulo Ecuador, va a tener una serie de mesas donde vamos a estar discutiendo esta categoría de crisis, tratando de construir, de repensar desde las ciencias sociales qué es la crisis y sus posibles alternativas. Con esto queremos despedirnos la tarde de hoy. Muchísimas gracias a Alejandra, a Andrés y Hernán. Muchísimas gracias al Congreso de la UNESCO sobre Sociedad y Ética. Y quiero dar la palabra, no sé si hay alguien de la Universidad Técnica de Loja para que nos diga cómo hacemos. Creo que no sé si hay otra mesa luego de esto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta mesa.